Y le puse a mi prédica, ¿quién es Jesús? Pues si les pregunto a cada uno de ustedes, cada quien daremos una respuesta, ¿verdad? Conocemos algo de Jesús, algunos más, algunos menos, pero es una pregunta muy controversial. No sé si te ha tocado ver alguna vez alguna referencia a esto en internet, en Facebook o en una de las redes, y los comentarios que se oyen ahí, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? Pues algunos hablan cosas muy acertadas porque tienen algún estudio de teología o algún conocimiento de Dios, de Jesús, y te pueden decir, y tú dices, wow, pues tiene idea de quién es Jesús. Sus comentarios a veces son tan centrados en la Biblia y tienen un conocimiento. Dios ha generado conocimiento desde el principio y nos ha dejado una enseñanza. Otros te dirán, pues Jesús solamente tal vez es, no sé, como Mahoma, ¿sí? O como, no sé, como Buda, como algún filósofo. Eso es un concepto. Otros dirán, pues Jesús, no sé, es algo inventado. Jesús no existe. Jesús está derrotado. Si tú te metes a las redes, amado, y hoy ves un comentario de esto, vas a ver, amado, diversas respuestas de todo tipo, creyentes y no creyentes, aún los mismos creyentes. Dentro de los creyentes vas a oír disparates y vas a oír gente centrada. Gente que es religiosa, de alguna religión donde incluyen a Jesús, te va a decir algunas cosas. La mayoría de las religiones que se dicen cristianas incluyen a Jesús, pero hay algunas donde no reconocen la deidad de Jesús. Dicen que Jesús es como un profeta, ¿sí? Hay unos que salen en la calle, ¿verdad? Mucho y no reconocen a Jesús como Dios. Sí reconocen que es inferior a Dios, pero no lo reconocen como a Dios. Otros pues creen que es una figura de yeso, que ese es Jesús y que si le invocas allí Él va a venir. Entonces hay una serie de conceptos, de respuestas de creyentes y no creyentes, opiniones a favor y en contra, acertadas y grotescas de quién es Jesús, con bases bíblicas y algunas muy disparatadas, rayando en un total desconocimiento de quién es Jesús. Pero una cosa sí te digo, la mayoría de la gente quiere opinar quién es Jesús, tiene un concepto de quién es Jesús, que no existe, que sí existe, que es Dios, que no es Dios, que ya pasó de moda, que está actual, que ahí en la cruz pues ya murió, y otros sabemos una verdad, que Él resucitó, que Él está vivo. Entonces conceptos infinitos, ¿verdad? Amado, y si tú hicieras la pregunta en las redes, wow, te van a llover miles de respuestas de todo el mundo. Yo no lo hago, ¿por qué? Porque es a veces, como te diré, cansado ver respuestas tan disparatadas, ¿sí? Y algunas pues correctas, pero créeme que encontrarías respuestas aquí y en China. Tal vez alguien te hable de otro país y te diga, no, pues Jesús, tu Jesús esto, tu Jesús aquello. Otros levantarán y glorificarán el nombre de Jesús. Y ahí está una pregunta, ¿quién es Jesús? El Hijo de Dios, Dios mismo hecho carne, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero amado, Él mismo cuando estuvo aquí encontró tanta reprobación hacia su persona, tanto rechazo hacia su deidad. Aún en la misma teología, a través de los siglos se ha cuestionado la deidad de Jesús, la Trinidad. Los mismos creyentes, los concilios, amado, que se han hecho a través de la historia de la iglesia, han tenido desacuerdos en quién es Jesús, en quién es el Espíritu Santo, en la Trinidad. Siempre ha sido una lucha. Yo quiero hablarte de esto. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué no oramos? Vamos a orar. Señor, ven y ayúdanos. Abre nuestros ojos espirituales, abre nuestro corazón, haznos sensibles a tu verdad que es eterna, que esa verdad pueda pasar capas que nos impiden recibirte, conocerte, adorarte, servirte. Amado, de verdad, hoy te pedimos que toques nuestro corazón. Dile, toca mi corazón, hazlo personal. Yo necesito ayuda para conocerte, para entenderte, para poder decir una respuesta más acertada de quién eres tú, Jesús.
Ahí está, en el nombre de Jesús, amén. ¿Quién es Jesús? El mismo Jesús, amado, hizo esta pregunta. Él mismo se dio cuenta al ver en aquel tiempo las ciudades, las personas, y ver a sus discípulos que estaba enseñando. Y surge la pregunta. Vamos allá a Mateo 16, verso 13. Y vamos a ir viendo varios aspectos de este momento. Dice, al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, una ciudad, ¿verdad? Cuando llegaron ahí, Jesús hace esta pregunta. Preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente? Cuando llegó a Cesarea de Filipo, a esta ciudad, ¿sí? Hizo como, no sé, una junta con sus discípulos y les dijo, a ver, ¿quién dice la gente que es el Hijo de Dios? Este era un nombre que él mismo se daba. Este es un nombre que algunos profetas dijeron, el Hijo, ¿sí? del hombre, se refería a él mismo. Entonces cuando Jesús dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Dice, ¿quién dice la gente que soy yo? La gente, allá afuera, los que estaban ahí en esta ciudad, en Cesarea de Filipo, y los que estaban en otros lugares donde él había escuchado, sus discípulos habían escuchado comentarios, algunas opiniones de quién era él. Entonces era como una recopilación, como hacer un balance, a ver, ¿quién dice allá la gente que soy yo? Porque Jesús era enigmático, ¿sí? La gente veía algo especial, le seguían, llegaba a las ciudades y la gente reconocía algo especial en Jesús, a favor o en contra. Él donde quiera que llegó, amado, trajo un mover que no existía. ¿Sí me entiendes? Entonces la gente sí tenía alguna opinión. Algunos incrédulos decían, pues es un mentiroso. Echa fuera a los demonios por Belcebú, decían. Es un engañador. O sea, había muchas opiniones y Jesús hace un recuento. A ver, ¿qué han oído ustedes? ¿Qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y esto le preguntó a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista. Pues es una respuesta, amado, donde reconocen algo. Juan el Bautista era un hombre que traía un mover. La gente venía al bautismo y se había corrido la voz, y Juan el Bautista ya tenía una fama y era alguien reconocido que venía de parte de Dios. Decían, bueno, te equiparamos, te comparamos con Juan el Bautista. A lo mejor tú eres el Juan el Bautista, nada más que ahora traes otra cara. Parece una tontería, ¿verdad? Pero esto decía la gente. Algunos decían que era Juan el Bautista. Otros que era el profeta Elías, que ya había muerto siglos atrás, un hombre que hacía grandes milagros. Si tú ves la historia del profeta Elías, hizo milagros maravillosos, y después vino Eliseo que hizo el doble de milagros. Entonces, ¿qué decía la gente? Pues tú eres un hombre ungido, eres un hombre que hace milagros, tú eres Elías. Elías resucitó, porque en algún punto de las escrituras y de la enseñanza al pueblo judío decía que el espíritu de Elías volvería, que Elías volvería. Y decían, wow, pues hace milagros. Yo creo que es Elías, como dice la Biblia, que está resucitando. Jesús, eres Elías. Otros decían que era el profeta Jeremías, ¿sí? Un hombre que enseñó, un hombre que luchó por la gente. Y decían, pues este hace lo mismo que Jeremías. ¿No será Jeremías que volvió? Torpe respuesta tal vez. Y algunos, más general, decían, pues es alguno de los profetas, tal vez es Moisés, tal vez es Daniel, no sé, tal vez pues es alguno de todos los profetas que tenía toda la enseñanza judía, ¿verdad? Este era su nivel de entendimiento de quién era Jesús, de la gente. Y fíjate lo tremendo, estando Jesús ahí, en ese tiempo. Y me llama la atención que dice esta pregunta, ¿dónde la hace Jesús? En una región de Cesarea de Filipo. Al llegar a esta región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta. ¿Por qué ahí? Amado, Cesarea de Filipo estaba levantada esta ciudad en el monte Hermón, el monte más alto de la región de Israel.
del pueblo de Israel. Era lo que hacía como una frontera, siempre fue la frontera de la tierra prometida, llegaba hasta el monte Hermón, pegado a Siria, pegado a otro país ahí. Y es el monte más alto de Israel, es un monte de 2.800 metros, es un monte que tiene nieve. Israel tiene desierto, Israel tiene costa, tiene el mar muerto, pero en esa región tiene nieve Israel, ¿sí? Allí hay una cumbre que siempre está nevada, y era un monte hermoso, pero era un lugar, amado, que había sido por generaciones usado para adorar a dioses paganos. O sea, era un lugar, era un monte donde se manifestaba la opresión del diablo, porque se había generado allí, amado, un ambiente de adorar a dioses. Había templos paganos y ahí había una cueva que le decían la cueva del dios Pan. Y esa cueva le decían la puerta del Hades. Entonces Jesús quiso dar esta enseñanza. Aquí hay muchos dioses, aquí hay muchas enseñanzas, pero ¿quién es el Hijo del Hombre? Hay una confrontación en el momento que Él hace esto, amado. Y siempre va a haber una confrontación cuando tú hables de Jesús. En lugares hay gente que va a tener sus opiniones, hay gente que te va a decir, oye, pues no creas tanto. A mis parientes de repente me han dicho, ay, pero es que sí está bien que creas, como diciendo, pobrecito, ¿verdad? Y no es así, amado. Entonces Jesús hizo la pregunta en ese lugar de opresión, en un lugar de antiguo dominio de dioses ajenos a la verdad, dioses falsos, lugar de rebelión contra Dios. En algún libro apócrifo, en el libro de Enoc, se habla que ese monte, ahí fueron donde bajaron los hijos de Dios y tomaron mujeres de los hombres, y de ahí surgen los gigantes. Dicen que fue en ese monte. Es un libro apócrifo, no está dentro de las escrituras, pero ahí está ese libro que dice, entonces es un lugar de rebelión. Y en ese lugar Jesús suelta esta pregunta a sus discípulos que estaba enseñando. Amado, y esto a mí me lleva a entender que en este tiempo hay un tiempo de lucha. ¿Quién dices tú que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dice la gente? Y estamos en medio nosotros de esta lucha. Allí había una lucha y hay lugares donde hay lucha. Y qué tremenda pregunta. ¿Qué hace la diferencia? El entender quién es Jesús. Ay, es que esta ciudad hay mucho narcotráfico, hay mucho, amado, gente que entiende quién es Jesús se ha plantado ahí y ha sembrado iglesias en medio de lugares inhóspitos, violentos, y ha salvado gente y ha rescatado drogadictos, prostitutas. Pero esta gente se ha determinado a dar la batalla ahí, como en este lugar, como en Cesarea de Filipo, un lugar de tinieblas, de oscuridad, un monte, amado, que de alguna manera Jesús vino a visitar diciendo, aquí quiero que sepan quién es Jesús. ¿Qué dicen que soy? Eso. Muchas opiniones distintas. Entonces, un lugar de antiguo dominio, y este monte, si tú lees un poquito, tal vez es el monte de la transfiguración. Ahí hace la pregunta, ahí contesta Pedro, vamos a ver un poquito adelante. Dice en el 14, dice, ellos dijeron, sus discípulos, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otro que eres Jeremías o alguno de los profetas. Y él, Jesús, les preguntó ya directamente a ellos, ¿y vosotros, ustedes, sus discípulos, quién dicen que soy yo? Wow, mientras se trata de hablar de otros está bien, ¿verdad? Pues unos dicen que eres Elías, que Juan, que otro profeta. Yo hubiera hecho una pregunta que aquí no dice que Jesús les hizo. ¿Y tú qué le dijiste cuando él te dijo que yo era Juan el Bautista? Wow. ¿Y tú qué le dijiste cuando él te dijo que yo era Elías tal vez? ¿Qué respondiste tú de mí? ¿Qué hablaste de mí? ¿Recuerdan? Hay un verso donde dice la Biblia que si tú das testimonio de él, él dará de testimonio de ti delante del Padre. Y según vemos aquí, los discípulos no supieron qué responder cuando le dijeron, bueno, él es como Elías. Ah, pues sí, él es como Juan.
Amado, tenemos que saber qué responder cuando hablamos de Jesús. Tenemos que defender, tendríamos que decir, ¿sabes que Él es alguien tan especial? Todavía no lo comprendo, pero Él es mucho más que Juan, Él es mucho más que Elías, Él es mucho más que Jeremías, Él es mucho más que todo lo que hemos visto, que los profetas. Él tiene algo mucho más de lo que hemos recibido hasta ahora de entendimiento y conocimiento de Dios. Ese es Jesús, es la fuente de agua viva, es donde se ha reunido todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ahí está reunida toda la sabiduría, toda la deidad de Dios. Eso debieran de haber dicho, pero no lo hicieron. Les preguntó, ¿vosotros qué decís que soy yo? Y respondiendo alguien, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sabemos que Pedro era de respuestas rápidas y de repente le vino una claridad y dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Le atinó, ¿verdad? Tú eres Dios. Si tú eres el Hijo de Dios, pues eres igual que Dios. Tú no eres como nosotros, tú eres el Hijo del Dios viviente, que está vivo y tú estás vivo, tú estás aquí, tú eres Dios. Pedro recibió un entendimiento, una claridad, aunque era medio atrabancado, lo sabemos. Entonces, qué tremendo. Y fíjate la respuesta de Jesús. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, porque tú comprendes más de lo que han comprendido ustedes, mis discípulos, y la gente de allá afuera, todos los eruditos y todos los que conocían la ley. Tú eres bienaventurado. ¿Qué es bienaventurado? Pleno, completo, feliz. Eso es una bienaventuranza. Tú, amado Pedro, al entender esto, estás recibiendo más que la mayoría de la gente. Cuando tú comprendes, amado, quién es Jesús, créeme que viene esa bienaventuranza. Empiezas a ser alguien más allá de lo que la común de la gente entiende y sabe. Por eso yo te animo a conocer a Jesús. ¿Quién es Jesús? A escudriñar las Escrituras, dice el Señor, porque ahí se habla de mí. A tener una claridad mayor de quién soy yo. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí habla algo Jesús. Esto que estás diciendo no salió de ti. Dios vio algo en ti, puso una revelación para que entendieras quién soy yo. Y ahí Pedro empieza a comprender algo más. ¿Quién es Jesús? Es una revelación. Pero te voy a decir algo. Ahí estaban los demás discípulos y oyeron la misma revelación. Ahí estaba Judas. Y oyó a Pedro decir, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y oyó a Jesús, eres bienaventurado por entender eso que te lo reveló mi Padre. Pero sabemos que Judas lo traicionó, lo vendió. Entonces, amado, a veces puede venir una revelación en la iglesia, en la palabra, y de repente no nos cae a todos. Por eso tenemos que estar atentos. Yo quiero oír cuando hay una revelación que caiga en mi corazón. No le cayó a Judas. Si somos, amado, entendidos, no le cayó a los demás porque después lo abandonaron cuando vino la persecución de los romanos y se fueron sabiendo que él era el Hijo del Dios viviente, habiendo oído, pero la revelación había llegado a su corazón. Y si entendemos, a Pedro le llegó la revelación, pero le llegó a medias. Porque también lo negó 3 veces. Entonces podemos entender de esto que la revelación de Jesucristo, de quién es Él, es, amado, paulatina, ¿sí? Que va creciendo. Pedro ya tenía una revelación de quién era Jesús. Y Jesús le dijo, eres bienaventurado por esto. Amado, ¿cuánta gente tiene un conocimiento porque lee la Biblia, porque se le ha enseñado de quién es Jesús? Pero negamos a Jesús. No hemos entendido, nos falta que nuestra revelación de quién es Jesús crezca. Eres bienaventurado, Jesús le dijo a la gente, dice, los fariseos, dice, ya tienen su recompensa porque conocían la ley, hay una recompensa, pero eso no era suficiente.
Necesitamos conocer más de Jesús, más que una religión. A veces nos relacionan con Jesús como religiosos. No somos religiosos. Ellos conocían de Dios, mas sin embargo no entendían quién era Jesús. Pedro entendió quién era, pero lo negó. Entonces todos estos oyeron. Pedro lo negó 3 veces. Y aquí sucede algo. Cuando Pedro recibe esta revelación, algo cambia, algo sucede. Al contrario, ¿quién eres tú para Jesús? Cuando tú tienes revelación de quién es Él te empieza a mirar de otra manera. Dice, leemos de nuevo ahí. Respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ya diste un avance. Y le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Ya no eres Simón, eres Pedro. Ahora Jesús está viendo quién es Simón. Ahora es Pedro. Cuando Él te mira, cuando Él te ve, que tú entendiste quién es Él, empieza a verte de otra manera. ¿Quién eres tú para Jesús? ¿Cómo te ve Jesús? Amado, va a cambiar de acuerdo a tu revelación. Cuando Él entendió que Jesús era el Hijo de Dios, ya no era Simón, ahora era Pedro, que quiere decir piedra. Ahora quiere decir que Pedro era alguien que se podía utilizar, alguien que podía ser un cimiento para su iglesia. Dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre cuál roca? ¿Sobre lo que era Pedro? No. Sobre la revelación que Pedro tenía de quién era Jesús, el Hijo de Dios, de que no era terrenal, que venía del cielo. Sobre esa roca se ha edificado la iglesia, sobre esa respuesta. Dice, y no solo eso, también te voy a usar. Ahora eres útil para ser cimiento, pero también quiero que seas instrumento. No solo un cimiento, habemos gente que tal vez somos cimiento, pero no somos instrumento. Servimos en la iglesia, estamos, y es muy bueno. Pero ¿qué cuando se trata de hacer cosas más allá? Y le dice la segunda parte del beneficio de entender quién es Jesús. Dice, y las puertas del Hades no la dominarán. ¿Sí? Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no la dominarán. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que Él era Jesús el Cristo. Esto es una revelación que Él quería que viniera de parte del Padre. La tenía Pedro, a los otros apenas les estaba amaneciendo, pero le dice a Pedro, te voy a dar las llaves, te voy a usar, ahora eres una piedra que voy a usar para edificar mi iglesia con otras muchas piedras, no solo Pedro, la piedra angular es Jesús, no Pedro. Sí, y te voy a dar llaves para que desates, para que ates en la tierra y para que se desate desde el cielo. Entonces cuando tienes revelación, amado, empiezas a ser un instrumento útil para Jesús, un cimiento. Pero eso aún no bastaba. La revelación es progresiva. Pedro aún no estaba tan listo. Instrumentos útiles quiere Jesús, pero tú y yo tenemos que entender quién es Jesús. Y yo creo que estamos aquí porque de alguna manera hemos entendido quién es Jesús, ¿verdad? Nos han enseñado doctrina básica, hemos comprendido. Me llama la atención que en ese lugar dice eso, ¿entendiste quién es Jesús? Pues sobre esto voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán sobre la gente que entiende quién es Jesús. ¿En dónde estaban? En Cesarea de Filipo. ¿En dónde estaban? En la puerta del Hades, ¿sí? En la puerta del Hades. Así había una cueva que se llamaba ahí, se manifestaban demonios. En ese lugar Jesús le dijo a Pedro, a los que entiendan esta revelación que tú has entendido, van a vencer la puerta del Hades. Amado, a veces nos vienen contraataques demoníacos, pero si no entendemos quién es Jesús, nos van a poner una vapuleada. La puerta del Hades va a prevalecer contra nosotros, pero si tú entiendes quién es Jesús, ¿sí? La puerta del Hades no prevalecerá
contra la iglesia. Sí nos golpeará algo, pero no nos va a destruir, no nos va a detener. Vamos a avanzar, vamos a lograr vencer todo embate del diablo que se manifiesta en golpes a tu economía, en golpes a tu salud, en accidentes, en algunos desacuerdos, aún en cosas torpes que hacemos. Ahí nos viene a atacar el diablo. Vamos a seguir un poquito adelante. Pedro tenía solo una revelación parcial. Y amada iglesia, el nivel de conocimiento de Dios, de Jesús, que tengamos, fíjate en lo que te digo, el nivel de revelación y conocimiento que tengas de Jesús, de eso va a depender la revelación que el Espíritu Santo nos dé de Él. Si tú conoces de Jesús, si tú has leído de Jesús, el Espíritu Santo te va a dar cada vez una revelación mayor de Jesús. Y esto, la revelación que tú tengas, que tú vayas adquiriendo, va a determinar tu compromiso con Él. Te vas a comprometer más con Él. Porque, amado, ellos aún negaron a Jesús, se apartaron de Jesús cuando lo vieron en peligro, porque les faltaba mayor revelación de quién era Jesús. Lo negaron, se apartaron, se fueron, tuvieron temor. Todavía no estaban listos, amado. Entonces, todavía no estaban listos para servirle, todavía no se iniciaba la iglesia, todavía les faltaba entender más revelación. Jesús les dijo, ya cuando Él murió y resucitó, es necesario que esperen la promesa, Él les guiará toda la verdad. Necesitaban todavía conocer al Espíritu Santo, pero el paso primero era conocer quién es Jesús. Entonces, si tú sabes quién es Jesús, amado, estás en un buen paso, pero necesitas más revelación. Necesitamos, me incluyo, más revelación. Seguimos ahí, Mateo 21. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y a padecer mucho a mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Fíjate bien, ya les había revelado a través de Pedro, a través de lo que Pedro dijo, quién era Jesús. Pero aquí empieza ahora a decir, ¿a qué vino Jesús? ¿Cuál es la obra de Jesús? Y este es otro nivel de revelación. Mucha gente entiende quién es Jesús, pero no queremos entrar a la obra de Jesús. Y somos cristianos, amado, que no hacemos la obra de Jesús. Claro, no vamos a ir a una cruz, pero desde entonces Él comenzó a decirles, yo soy Jesús, yo soy el Hijo de Dios, pero me es necesario ir a Jerusalén y padecer de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Wow, aquí ya varió, ya cambió. Yo sí sé quién es Jesús. No, Jesús es bueno. Oh, Jesús nos ama. Pero sabes que Jesús quiere que hagas una obra también para Él. Ahí ya no queremos muy bien. Ahí nos quedamos, Señor, en esa revelación. Sí, creemos en Dios. Sí, hasta te adoramos, Señor. Pero hay algo más. Entonces Pedro, que su revelación llegaba hasta ahí, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo, a aconsejarle a Jesús, diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te acontezca. No vayas a la cruz. Ya sabemos que eres el Hijo de Dios, pero no tienes que morir, Jesús. No tienes que hacer nada más. Pues, tú ya eres. Pero a eso Él venía. ¿Cuál es tu propósito, amado? Al conocer a Jesús. Hay un propósito. Hay una cruz. Jesús dijo, los que quieran ir en pos de mí, tomen su cruz y sígame. No quiere decir que tú vas a agarrar una cruz como ahora en Semana Santa y te van a clavar ahí. No. Pero habla de una cruz de obediencia, de plegarnos, de enseñarnos sobre lo que Él quiere en nuestras vidas. Eso es tomar la cruz. Obedecer, dejar el pecado, arreglar las cosas que tenemos que arreglar con lo que dice la palabra. Y Pedro dijo, no, Jesús, no manches, ¿cómo que te vas a morir? Lo reconvino. Estás mal, Jesús. Tuvo su opinión. Si yo ya te conozco, eres el Hijo de Dios, tengo una buena opinión de ti, pero no sabes a qué he venido, no sabes la obra que tengo que hacer.
Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O quedará el hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Amado, tenemos mucha revelación a veces de quién es Jesús. Nos gusta, alabamos a Jesús, pero ¿qué de su obra? ¿Qué de tomar la cruz? A esa revelación tenemos que entrar, tenemos que ir un poco más allá. ¿Sí? Entonces fíjate qué tremendo, cómo puede haber esa paridad de tener una revelación de quién es Jesús y después, amado, tener una revelación del diablo. Le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Quién le estaba diciendo eso a Pedro? No, que no vayas a la cruz. No vayamos a la cruz, ¿para qué tanto? Seamos medios cristianos, ¿no? Cómodos. No vayamos a la cruz. Así estamos bien. Sabemos quién es Jesús. Hay un Dios, yo creo. Y la otra parte, la revelación de la cruz. Necesitamos una revelación de esa cruz. ¿Qué significa para ti y para mí? ¿Qué quiere Dios de ti? Es que no es para mí, es para aquel hermano que es más entregado. Es para cada uno de nosotros, amado, independientemente del contexto, de quién seamos, de lo torpe o lo sabio que seamos. Amado, cambiemos nuestro concepto de Jesús. Él es el Hijo de Dios, pero tiene una tarea para ti y para mí en la iglesia. Y diferente, no quiere decir que todos vamos a hacer lo mismo, no. Pero sí tienes que tomar tu cruz. ¿Cuál es tu cruz? A lo mejor a algunos la cruz es muy grande, a lo mejor a otros es pequeña, pero hay una cruz para cada uno de nosotros, que estamos de alguna manera soslayando, diciendo: yo sí creo en Jesús. Entonces necesitamos sacudirnos, amado. Y no es, amado, de alguna manera incomodarte, es confrontar tu vida cristiana. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Yo creo que los fueron sacudidos ahí, ¿verdad? Tomen su cruz y sígame. ¿Y qué pasó, amado? No les llegaba la revelación hasta que Jesús murió y lo vieron en la cruz. Ahí se arrepintió Pedro de negarlo. Ahí los apóstoles se volvieron y fueron al lugar que Jesús les dijo: reúnanse en el lugar. Dice: ahí vendrá la promesa. Y ahí estuvieron orando, reunidos, hasta que vino el Espíritu Santo. Necesitamos entender quién es Jesús. Necesitamos entender que tenemos una obra que hacer para Jesús. Pero necesitamos comprender que sin el Espíritu Santo no podemos hacer esto. Entonces, la revelación del Espíritu Santo. El apóstol Pablo encontró a unos creyentes cuando él andaba predicando, que predicaban el bautismo de Juan. Ellos sabían quién era Jesús y qué había venido a hacer Juan. Y Pablo les dice: ¿en qué bautismo fueron bautizados? Y unos dicen: en el bautismo de Juan, de arrepentimiento. Oh, entiendo que es Jesús que perdona mis pecados. Dice: y el Espíritu Santo, dice, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Y entonces él ora por ellos, les impone las manos y reciben al Espíritu Santo. Y esos hombres fueron revolucionados, aunque ellos habían entendido un tanto quién era Jesús y andaban llevando su cruz porque andaban predicando, pero les faltaba la revelación del Espíritu Santo. ¿En qué nivel de revelación estás, amado? ¿Entiendes quién es Jesús? ¿Lo buscas a veces? ¿Sí? La pregunta: ¿estás cargando su cruz? ¿Estás llevando tu cruz, lo que te toca de la obra de Jesús? ¿Eres una piedra como Pedro? Antes eras un Simón, pero ahora Él te dice que eres un Pedro. Eres una piedra que es útil en su construcción. ¿Y conoces al Espíritu Santo?
Es importante esto. Entonces el nivel del conocimiento de Jesús que tengamos dependerá de la revelación que el Espíritu Santo nos dé de Él, y esto va a determinar tu compromiso con Él. Porque a veces no estamos comprometidos, amado, porque estamos en un punto como esos. Judas nunca entendió quién era Jesús. Judas nunca comprendió que había un trabajo que hacer para Jesús, y mucho menos llegó a Pentecostés. Él mismo se quitó la vida porque no logró comprender. Pedro navegó, lo negó, lloró, pero Jesús fue por él y por sus discípulos y se arrepintió. Y después, amado, llegaron ellos a levantar la iglesia, a dar su vida por Jesús. Tomaron su cruz y fueron todos sacrificados, golpeados, pero entendían quién era Jesús y lo que había que hacer, y sobre todo fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué no me acompañas a Apocalipsis 3? ¿Cómo te ve Jesús? ¿Cómo nos ve Jesús? Apocalipsis 3. Vamos a leer del 14 en adelante. Es lo que Dios habla a una iglesia, a la iglesia de la Odisea. En esta parte Jesús está hablando a todas las iglesias ya establecidas. Jesús ya ha partido, ya está en el cielo, pero desde allá está mirando a su iglesia. Y esto es lo que Jesús mira. Y le dice, por revelación al apóstol Juan, que todavía estaba vivo, que estaba preso en la isla de Patmos, y ahí le dice, estoy viendo a mi iglesia. Escribe esto a mi iglesia, tú vas a ser mi conducto, pero él está mirando a su iglesia. ¿Cómo nos ve Jesús, amado? Entonces va a depender de cómo tú lo ves a él. ¿Quién es para ti Jesús? Y le dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. ¿Quién era el ángel? El pastor de la iglesia o el principal de la iglesia que haría pues llevar esta sabiduría a toda la iglesia, ¿verdad? Dios está viendo a los pastores y está viendo lo que enseñamos y lo que les decimos. Dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea y habla de él. ¿Por qué? Porque se supone que el ángel de la iglesia, el pastor de la iglesia, ya entendía quién es. Y hace una referencia, el amén, el que es, el sí, la neta. Eso quiere decir el amén para los jóvenes, ¿verdad? El que es la neta, el amén, dice esto. Dice, el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Wow, yo sé que tú entiendes eso, pastor. Le está diciendo que soy el amén, que soy el testigo fiel, que soy el verdadero, que soy el principio de la creación de Dios. Pero te digo esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Yo te estoy viendo, así te miro, así te veo. Yo sé quién eres tú. No eres frío, no eres caliente. Le dice, ojalá fueras frío o caliente, ¿sí? Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Yo estoy bien, yo sé quién es Jesús, yo soy cristiano, pero como te ve Él, a veces nos ve como cristianos tibios. Pero no sabes que eres desventurado, no eres bienaventurado, como le dijo a Pedro. No tienes realmente una revelación correcta de mí. ¿Qué le dijo a Pedro? Yo te digo que eres bienaventurado. Cuando dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Tal vez algunos de aquí se estaban olvidando quién era Jesús. Por eso se presenta diciendo eso, quién es. Pero no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Dice, por tanto, yo te aconsejo. Aquí, ¿quién está aconsejando? Jesús. Allá Pedro quiso aconsejar a Jesús, quiso reconvenir a Jesús. Las opiniones que tenemos de Jesús a veces son tan erradas, cuando debemos de buscar su consejo, no querer aconsejar o querer acoplar a Jesús a nuestra vida. Tú tienes que acoplarte a Jesús, a su verdad. Dice, por tanto, yo te aconsejo que compres de mí. Sí, yo soy la fuente, compra de mí oro refinado en el fuego para que seas rico en el fuego.
Dice, y vestiduras blancas para vestirte. ¿Por qué? Dice, porque te veo desnudo. ¿Sí? No tienes revelación. Estás como la gente allá afuera que dice tonterías. Dice, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. No estás viendo bien. No tienes un concepto correcto. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Wow, Dios te ama. Aunque no tenemos un concepto correcto de Él. Amó a Pedro, amó a los discípulos que lo negaron y se apartaron. ¿Por qué nos ama tanto? No lo sé. Pero quiere que nos volvamos a Él y lo conozcamos. Yo estoy a la puerta y llamo, te estoy llamando, te estoy haciendo un llamado de atención. Si alguno de ustedes dice, oye mi voz y abre la puerta, voy a entrar a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Tú crees que en esta relación de intimidad Él te dé revelación? Sí. Él quiere revelarte más de Él, que lo conozcas en lo íntimo, que te reveles secretos en lo íntimo. Pero a veces decimos, yo estoy bien. Yo soy rico, estoy re bien, me va re bien en mi negocio y aparte, Dios es mi socio, Jesús es mi socio, pero no es tu Señor. Él no es socio de nadie, Él es Señor. Entonces no lo incluyas como socio a Jesús, inclúyelo como Señor. Él es el dueño de tu negocio, de tu vida, de tus días. Yo he oído mucho, no es que invité a Jesús como socio. No creo que sea así. Con respeto lo digo, tal vez algunos creen eso, yo no. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú quieres, si tú oyes mi voz, si abres tu oído y abres la puerta, abres tu corazón, yo voy a entrar a ti y cenaré contigo y tú conmigo. Y te voy a enseñar, y te voy a hablar, y te voy a revelar, y voy a derramar sobre ti el Espíritu Santo, y te va a traer una explosión de entendimiento del cielo, de las cosas divinas, de quién soy yo, cosa que ojo no vio, cosa que oído no oyó, cosa que no ha subido al corazón de los hombres, te las voy a revelar a ti. Yo quiero eso, amado. Y luego dice, al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono. ¡Wow! Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El otro día el pastor Rodolfo Garza, nuestro pastor, dice que le preguntaron en una ocasión, una muchacha dice, oiga pastor, ¿y entonces en el cielo hay 3 tronos? O sea, ¿cómo está? Dice, porque dice, pues un trono para el Padre, dice que Jesús está a la diestra del Padre, dice, y está el trono del Espíritu Santo, de la Trinidad. Entonces hay 3 tronos, y le dio este verso, si no mal recuerdo. Dice, al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono. Dice Jesús, en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. No son 2 tronos, es un solo trono. El trono del Padre, ahí está Jesús porque son uno. Dice, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, pudiera ser que no hay 3 tronos, amado. Aunque se dice, ¿verdad? Sentado a su diestra. Pero ¿a su diestra de qué? A un lado, aquí está, en uno mismo, en una unidad. Aquí está Jesús, aquí está el Espíritu Santo, aquí está el Padre. Son uno, en un solo trono. Wow, esa es una revelación, ¿verdad? Que yo tomé del pastor Rodolfo. Entonces, amado, le voy a conceder esto. ¿Por qué? Porque me va a conocer, porque va a conocer quién soy yo, el Hijo de Dios viviente. El Dios está viviente, yo soy su Hijo, yo voy a Él y soy uno con Él. Yo soy Emmanuel, Dios con nosotros, pero ahora haciendo y voy al Padre. Wow, un conocimiento mayor de quién es Jesús. Es Dios, Jesús es Dios. No es menos, es uno solo, es la misma imagen, la substancia de Dios. Eso dice Hebreos. Dice, pero al vencedor, al que me crea, al que me conozca, le voy a conceder que se siente conmigo en mi trono. Wow, amado, imagínate cuando tú partas de aquí, que te sientes ahí en el trono. No en el VIP allí, no cerca, no, en el trono. Wow, que te invitara la presidenta Sheinbaum y te diga, ahí siéntate ahí en la silla presidencial. Wow, tómenme unas fotos, ¿verdad? Amado, te puedes sentar en el trono de Dios, pero necesitas conocerlo, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Necesitas una relación, necesitamos como iglesia conocer a nuestro Dios. Creemos que es una religión, creemos que es algo bueno, creemos que es algo malo, creemos que no existe, no lo conocemos.
pero tenemos la oportunidad de conocerlo, de crecer en fe, de crecer en conocimiento de Dios. Seguimos ahí, Apocalipsis 13, 14 estábamos, ¿verdad? Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Wow. Entonces hay 3 niveles que dice a Jesús aquí de la gente, y le está hablando aquí a la iglesia, ¿sí? A la iglesia de la Odisea, gente que iba a la iglesia, y aquí en la iglesia dice, hay fríos, hay tibios y hay calientes. Preferiría que fueras frío. Me conoces, pero no tienes el Espíritu Santo, pero hay una oportunidad. Pero tú eres tibio, crees que sabes y no sabes nada. Tienes una religión, allí hay un problema. Dice, yo prefiero que seas alguien frío, alguien analítico tal vez, que alguien religioso. Y qué difícil es cambiar a un religioso. Y ojalá fueras caliente, ¿verdad? Y vamos a ver, frío, ¿quién es un frío? Alguien que no conoce bien a Dios. Y vamos a poner un ejemplo, como Pablo. Vamos a Hechos, capítulo 9. Pablo es un ejemplo de alguien que era frío. Hechos, capítulo 9. El apóstol Pablo, antes de conocerlo, era Saulo. También le cambió el nombre, ¿verdad? Pablo, le cambiaron el nombre. Primero era Saulo. Era como Simón, después era Pedro cuando le vino revelación. Y aquí dice Saulo, no dice Pablo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallaba algún hombre o mujer de ese camino. ¿De cuál camino? De los cristianos. Era frío con los cristianos, sí. Era frío con Jesús, sí. No lo conocía, lo estaba atacando. Pablo era un hombre frío. Y tenía esa dualidad, era muy religioso en el sentido, pero era un religioso activo. Hay religiosos pasivos que son tibios, pero él era activo. Entonces él estaba buscando a los cristianos para llevarlos presos, para llevarlos a Jerusalén. Dice, pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? No conocía quién era Jesús. Conocía su religión, estaba frío su corazón porque no sabía, no había tenido revelación de quién era Jesús. ¿Quién eres, Jesús? Amado, hazte esta pregunta, ¿quién eres, Jesús? Y Jesús le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Has tenido conceptos cerrados, equivocados de mí, y solo estás dándole coces al aguijón. Te haces daño cuando atacas mi nombre. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate, entra a la ciudad y ahí se te dirá lo que debes hacer. Un frío, alguien alejado de Jesús, desconocedor de la revelación de Jesús, estaba frío, fue trasladado a la iglesia, amado, al conocimiento. Y escogieron a un hombre, Ananías, para que le empezara a enseñar quién era Jesús. Y después, en Pablo, amado, se hizo toda la revelación muy pronto. Recibe al Espíritu Santo, él va y empieza a evangelizar, toma la cruz. Y fue uno de los hombres, amado, que ardieron por el evangelio. Recorrió ciudades, todo el mundo conocido, él lo evangelizó y aún dijo, ya se me acabó la tierra. Por eso Jesús dijo, ojalá fueras frío como Pablo y vinieras y quisieras conocer y te tocara el Espíritu Santo y te cambiara. ¿Qué tan frío eres, amado? Si eres frío está bien, pero no te mueras frío. Tienes que conocer a Jesús, tienes que tener un encuentro con Jesús más profundo. El siguiente nivel, tibio, cree conocer a Dios. El tibio tiene una religión, está cómodo, pero no se compromete a nada. Y un ejemplo de esto pues son los fariseos. Vamos a Mateo capítulo 23. Esto eran los fariseos, conocían la ley al derecho y al revés, recitaban toda la ley de Moisés, que era una enseñanza, una revelación de Dios.
pero hasta ahí llegaban. Mateo 23, del 2 al 3 dice, en la cátedra de Moisés, la revelación que se le había dado a Moisés, se sientan los escribas y los fariseos, religiosos, tibios. Dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, pero no hacen, atan cargas pesadas. O sea, estos eran religiosos, eran tibios, conocían de Dios, sabían de Dios que iba a venir un Mesías, pero no se les había revelado quién era Jesús. ¿Y qué hacían? No tomaban la cruz, ni siquiera entendían, amado, de qué se trataba, que ese Jesús era el que iba a cargar esa cruz y que ellos deberían de llevar una cruz, una carga, un trabajo para Dios. ¿Cómo está tu corazón? ¿Frío o tibio? Sí. Entonces, amado, Dios quiere, dice, ojalá fueras frío o caliente, mejor caliente, amado, que pudiéramos ser calientes. Caliente, ¿quién es? El que le conoce, el que se apasiona, el que le ha buscado, el que le ha seguido, le ha obedecido, el que ha recibido al Espíritu Santo, ha pedido la llenura del Espíritu Santo, ha buscado, amado, ser sumergido en el Espíritu Santo y quiere más de Dios. ¿Entiende? Que como el ciervo que brama, Él quiere más aguas, Él quiere más de Jesús, Él quiere más de Dios, porque entiende que aquí en la tierra humanamente vamos a conocer un nivel muy pequeño de Él, pero Él ya tiene un nivel muy grande comparado a los demás. Ese es alguien que tiene, amado, un conocimiento que es caliente conforme a Dios. Juan 6, acompáñame a San Juan 6, Jesús mismo nos enseña esto. En el versículo 53, San Juan 6, 53 dice Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre. ¿Qué está diciendo? ¿Que nos íbamos a comer a Jesús? Si no éramos caníbales o no eran caníbales. Se refiere, si tú no entiendes, si tú no te cae la revelación de quién es Jesús, ¿sí?, de por qué entregó su vida, su cuerpo, su sangre, dice, si no comes, si no crees esto, si no recibes esto, la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Wow, no tienes revelación, entendimiento. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, el que lo entiende, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Wow, una revelación profunda, y nos hacemos unos con Jesús. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres, no como la religión, no como la enseñanza. Ay, es que mi abuelita era esto. Ay, es que mi papá me enseñó esto. Dice, no así. Tienes que comer mi carne y tienes que beber mi sangre. Este es el pan, yo soy el pan, dice Jesús, que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en Capernaum, enseñando en una sinagoga. Y señala los lugares. Yo creo que en esos lugares había una oposición, ¿sí? Cesarea de Filipo, Capernaum. Vimos otro lugar, ahorita ya no lo recuerdo ahí, donde dio unas enseñanzas de conocerlo a Él. Porque ahí había, amado, conceptos, porque allí había, amado, formas de pensar contrarias a la verdad de Dios. ¿Qué hemos recibido? A veces conceptos, el tío, fulano, el padrecito de la colonia, tantas cosas, amado, que están ahí y que debieran de caer. Necesitamos conocer a Jesús. Hay un deseo de Dios que le conozcamos. Él dice, come mi carne, bebe mi sangre, búscame, entiende más quién soy yo, a qué vine. Yo soy el Hijo del Dios viviente, pero yo vine con una tarea aquí en la tierra que tú también tienes una.
Y el Espíritu Santo me ayudó. Tú necesitas esa ayuda. Esa es la mayor revelación que hay. Entonces, amado, ¿cómo estás? En Juan 17, brinca ahí un poco a Juan 17, podemos ver que este era el deseo de Jesús, pero también de los que nos precedieron en la fe, de todos esa gran nube de testigos que dieron su vida, todos esos apóstoles que entendieron estas revelaciones y dieron su vida, nos dejaron enseñanza. Juan 17:3 dice así, dice, y esta es la vida eterna, dice Juan, a la iglesia, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Se trata de conocerlo a Él y vas a tener vida eterna. El único Dios verdadero, está hablando del Padre, dice, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna, esta es la mayor revelación, amado, que debiéramos de recibir en esta tierra. Porque eso nos va a llevar no solo a esta vida, sino a la vida eterna. Bríncate allí. Bueno, ahí le vamos a dejar ahí. Vamos ahora para terminar ya con los colosenses. Pablo hablándole a los colosenses, más o menos un poco de lo mismo. Colosenses, capítulo 1, verso 4, y del 4 nos brincamos al 9. Dice Pablo a los colosenses, pues hemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Le está diciendo Pablo a los colosenses, ok, ustedes son buenos cristianos, tienen un gran amor por todos los santos y tienen fe. Ya entendieron de qué se trata la iglesia, de conocer a Jesús. Y ellos conocían de Jesús, pero los quiere llevar más allá. Bríncate al verso 9. Y en el verso 9 les dice, por esto, porque ustedes tienen fe, porque ya entendieron quién es Jesús, porque ya entendieron que vino a levantar una iglesia, pero los queremos llevar más allá. Dice, por lo cual también nosotros, Pablo y todos aquellos apóstoles, desde el día que lo oímos, que ustedes tienen fe, que ustedes entienden quién es Jesús, dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, que tomen su cruz, que no se quede nada más en fe, en amor entre ustedes, sino que conozcan su voluntad. ¿Qué es la cruz para ti? ¿Qué es lo que Jesús quiere que tú hagas como creyente? De pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así podréis andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo. No te quedes ahí, amado. No te quedes frío. No te quedes tibio. Amado, que empiece a arder la llama del conocimiento de Dios. Amado, que no se te olvide esta pregunta. ¿Quién es Jesús? En la medida que tú entiendas, amado, comprende esto, la puerta del Hades, de donde salen los demonios a atacarnos, no va a prevalecer contra ti. Le vamos a cerrar la puerta al diablo, ¿sí? Y algunos saldrán, pero nos vamos a echar un tiro con él y lo vamos a vencer. Vamos a reprender, vamos a hacer lo que dijo Jesús, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Sanarán enfermos y aún levantarán muertos. Yo no he visto a alguien levantar un muerto. Nos falta revelación de Jesús, nos falta revelación de la cruz, nos falta revelación del Espíritu Santo, amistad, coinonía con el Espíritu Santo. ¿Quién es Jesús para ti, amada iglesia? Quiero terminar recordando esto que Jesús mismo le reveló a Juan en la revelación que es Apocalipsis. Apocalipsis quiere decir revelación, una revelación mayor, la culminación de la revelación que Dios dio a los hombres a través de Juan en Apocalipsis. Y fíjate cómo se presentó él, dando a entender quién es a la iglesia. A Éfeso, a la iglesia de Éfeso le dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros. ¡Wow! El que tiene las 7, el 7 es un número de completo, ¿sí? De pleno. Dice, yo soy el Dios pleno, el que lo tiene todo. Tengo las 7 estrellas en mi diestra, en mi derecha. Tal vez eso habla de autoridad, ¿sí?
El que anda en medio de los 7 candeleros, ¿sí? En la base de lo que es su iglesia. A Esmirna le dice, a la iglesia de Esmirna le dice, se presenta Jesús así: el primero, el postrero. Yo soy el principio y el fin, yo soy el alfa y el omega, yo soy el primero y el postrero. Y luego dice a Esmirna, le dice, el que estuvo muerto y vivió. Yo vencí a la muerte, está diciendo Jesús. Yo soy Jesús. ¿Quién es Jesús? El que venció a la muerte, el que está vivo. Sí, pero es que murió, sí estuvo muerto, pero venció a la muerte. Ese es Jesús, amado. Esa es la revelación que tú debes de tener de Jesús. A Pérgamo le dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Qué es la espada aguda? El que tiene, amado, la palabra, el que sabe la palabra, el que escribió la palabra, el que te da la palabra. Yo tengo la espada aguda de 2 filos. Yo tengo la sabiduría para todos tus asuntos, amado. Y le está escribiendo aquí a la iglesia de Pérgamo. A la iglesia de Tiatira le dice, se presenta así, el Hijo de Dios. ¿Quién te está hablando? El Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. Dice, el que tiene ojos como llama de fuego. Yo sé lo que tú haces, yo te conozco, yo te puedo ver. Y luego dice, y pies semejantes al bronce bruñido. Wow, su presencia, su gloria. Él es Jesús, el que está en gloria. A Sardis le dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios, la perfección de Dios y las 7 estrellas. Lo vuelve a repetir. Dios, Jesús, es pleno. A Filadelfia le dice, se presenta así, el santo. Yo soy el santo, su santidad es terrible, es perfecta. Nadie puede competir con la santidad de Dios, es diáfana. No hay una sola mancha en su santidad. Ese es Jesús. ¿Quién es? El santo. El verdadero, Él no miente. El que tiene la llave de David. ¿Qué es eso? Autoridad suprema. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y recuerda, amado, que esto le dijo a Pedro, te voy a dar las llaves. La llave de David para que abras y nadie pueda cerrar, para que cierres y nadie pueda abrir. Ese es Jesús, amado. Ese es tu Jesús. Ese es nuestro Dios. Y por último, a la Odisea, el amén, la neta dijimos, ¿verdad? Yo soy Jesús, el testigo fiel y el verdadero, el príncipe de la creación de Dios. Wow. ¿Por qué dice el príncipe? Porque se hizo hombre, porque es de alguna manera uno como tú y como yo. Ese es Jesús. Entonces, amado, es tiempo de dejar de ser fríos, de dejar de ser tibios y de meternos a la palabra y decirle, Señor, estoy abriéndote la puerta de mi corazón. Tú estás a la puerta llamando. Yo quiero abrirte mi corazón. Yo quiero que me enseñes más. Yo quiero saber más de ti. Yo quiero hacer, amado, lo que tú hiciste, llevar la cruz. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué no te pones de pie? Y oramos.